O sea, de lo que le pinchaste en L3, L4, el anestésico empieza a bajar L2, L1, D10, D11, D12, D11, D10, así va bajando, así al nivel de la cabeza. Y con eso ustedes pueden decir hasta dónde tiene que llegar el anestésico y después lo normalizan, lo ponen recto y ya no avanza más. Ya no por gravedad, ya no sube ni baja. ¿Esta parte se ha entendido o explicamos de nuevo? Ya. Se entendió, doctor. La gravedad nos ayuda para poder agarrar el nivel de anestesia. Van a ver aquí un videíto cortito y después de eso podemos comentar si es necesario. ¿Alguna pregunta sobre este videíto? Eso es esa es la intención, meter la aguja hasta donde está el líquido cefalorraquídeo. Bueno, esta diapositiva es pregunta de examen en su totalidad y es prácticamente los planos que atraviesa la aguja desde la piel hasta que llega al espacio. ¿Qué planos tiene que atravesar nuestra agujita? Primero, aquí en la parte superior dice que la distancia de piel a dura madre es de 4 a 6 centímetros en persona normal. En gorditos puede ser mayor y en flaquitos puede ser menos. Una aguja que está en la parte de afuera, para ingresar, tiene que pinchar piel, atravesar tejido celular subcutáneo, y aquí hay el primer ligamento que uno se va a encontrar. Es un ligamento que viene de una apófisis espinosa a otra espinosa, por afuera, por encima. Por esa razón se llama supraespinoso. Atraviesas este ligamento, hay otro ligamento que está entre una espina espinosa y otra espinosa. Y como está entre, se llama interespinoso. Son dos espinosos por si acaso. El supraespinoso, el interespinoso, y hay otro que es más duro, que en disección tiene color amarillo, por esa razón se llama ligamento amarillo. Este ligamento es duro de atravesar y cuando la aguja choca con este ligamento, le hace una resistencia que cuando la traspasas suena. Dice un pluf, como cuando atraviesas con tu aguja un pedazo de papel, suena, ese sonido se escucha afuera. Si uno está atento, siente ese sonido, o si y otra persona está tocando la espalda del paciente, también va a sentir que atraviesas esto. Ese sonido o esa sensación de resistencia es lo que nosotros buscamos, porque detrás de eso ya está el primer espacio que se llama espacio epidural, donde se queda nuestra primera aguja. Hasta ahí debe de llegar la peridural. En cambio, si vamos a hacer una anestesia suprarachnoidea, igual piel celular, supra, inter, amarillo, y seguimos introduciendo, llegas a la dura madre, arachnoides, y ahí sale el líquido cefalorraquídeo. Tienes que seguir más adentro hasta que tarde o temprano nos salga el líquido. ¿Se entiende? Sí. Entonces, todas estas flechitas son su pregunta cuando les toque su examen.
Si ven más o menos en la gráfica, aquí lo que está fuera de la espalda son, al cálculo, por lo menos unos 3 centímetros de aguja debe haber. O sea que si la aguja mide 8, ¿cuánto está dentro? 5 más o menos. Y una vez que llegan al espacio donde está el líquido cefalorraquídeo, empieza a venir el líquido, que es clarito, es más claro que el agua. Por eso tiene el color cristal de roca y empieza a gotear. Si ustedes van a hacer una punción para sacar líquido, simplemente esperen a que gotee, conecten su jeringa y empiecen a aspirar unos 2 o 3 ml, que es suficiente, de manera lenta. Si ustedes van a colocar anestésico, basta que caiga una gotita y ya el resto tienen que introducir el anestésico y adentro, a través de la aguja. Volvemos a recordar este cuadro que hemos visto en semiología o en examen físico de abdomen, pero que también seguramente en las clases prácticas de cirugía ya han visto esto. Son los cuadrantes del abdomen, donde hipotéticamente o teóricamente en cada cuadrante está un determinado órgano. De referencia nada más. Todos sabemos que, por ejemplo, en la fosa ilíaca derecha, lo primero que sale es el apéndice, está el ciego, están los anexos, está la vía urinaria de los uretres. O sea, nosotros ya nos podemos dar cuenta qué órganos estarían en cada cuadrante. Si indicamos que por aquí más o menos está el ombligo, nosotros vamos a trazar una línea que atraviese el ombligo, una línea umbilical, y donde se podría decir que todo lo que está por debajo de lo que es el ombligo se puede hacer con anestesia subaracnoidea. Todo lo que está por debajo del ombligo. Entonces, cualquier órgano que ustedes vean que está por debajo, vejiga, útero, anexos, apéndice, divertículos, ciego, descendente, recto, todo lo que está por debajo del ombligo se puede hacer con esta técnica anestésica. Lo que está por encima deben ni siquiera intentar. Otra cosa que también hay que destacar es de que el ombligo corresponde a la raíz nerviosa llamada D10, o sea, a la dorsal 10. De la vértebra dorsal número 10 sale la raíz dorsal que va a ir a inervar este ombligo, y esa raíz es la D10. Ya teniendo ideas de qué órganos están en cada cuadrante, recién viene la explicación de los dermatomas. O sea, para quienes está indicada esta técnica y para quienes está contraindicada. Estamos viendo un muñequito con rayitas. Esas rayitas representan a los dermatomas. ¿Qué es un dermatoma? Un dermatoma es la representación sobre la piel, por eso se llama derma, sobre la piel de qué raíces nerviosas que salen de la columna inervan esa piel. Por ejemplo, aquí estamos viendo que desde la cervical número 2 hasta la cervical 8, inervan todo lo que es el cuello y parte externa del brazo. Desde la torácica 1 hasta la 12, inervan prácticamente todo lo que es el pecho, desde las clavículas hasta lo que es prácticamente el abdomen. Y ya las lumbares es prácticamente lo que es miembro inferior. Estos dermatomas es obligación del médico anestesiólogo o mínimamente de su residente saber. Para ustedes, lo único que es importante que sepan son 4 dermatomas.
Los que están a nivel de los pezones son los D4. Lo que está a nivel de las apéndices sifoides, el D6. Lo que está a nivel del borde costal es el D8. Y lo que está a nivel del ombligo, hemos dicho que es el D10. Esos 4 es suficiente que ustedes sepan. Y especialmente el D10, que es el más importante. ¿Por qué? Porque la teoría dice, esta anestesia está indicada a aquellas cirugías que no sobrepasen el D10, o también llamado T10, de torácica, y que también no duren más de 180 minutos. Esa es la indicación para esta técnica. O sea, cirugías que están por debajo del ombligo se pueden hacer, siempre y cuando no superen las 3 horas. Si ustedes ya como cirujanos van a ver que la cirugía va a ser más larga, mejor no intenten esta técnica. ¿Qué cirugías pueden ser largas? Por ejemplo, una ginecológica por sea de útero que tienen que hacer histerectomía, más vaciamiento ganglionar, más anexos. Esas cirugías son largas, van a superar las 3 horas. Entonces sería bueno que ni siquiera intenten. Y entonces, ¿qué cirugías están indicadas? Las perianales, las genitales, las proctológicas, las urológicas, las de vías urinarias bajas y todas las cirugías de traumazo que son en miembro inferior. Siempre y cuando también no me superen las 180 horas. Por ejemplo, una fractura de fémur se puede hacer, pero una fractura de cadera con reemplazo, con prótesis de cadera, reemplazo, prótesis total de acetátulo de cabeza femoral y todo eso, puede ser que pase las 3 horas y quizás no sea tan indicado hacer esto. Para eso es necesario que conozcan los dermatomas, los 4 básicos que ustedes ya han anotado. Esos dermatomas también, pero ya a nivel de gineco-proctológico. Si ustedes ven, dice S5, S1, S2, S4, S1, S3, o sea, son las raíces nerviosas que son afectadas por este lado. Y aquí es lo que les decía desde un comienzo. Si dejamos al paciente sentadito, por gravedad, el anestésico va a ir hacia abajo. Y hacia abajo significa que va a afectar a las raíces nerviosas por debajo de la L3 y L4, llegando a las sacras. Y estas son zonas inervadas por nervios sacros. Y si son nervios sacros, ya se pueden dar cuenta que con esta anestesia pueden hacer este tipo de cirugías que involucre estas zonas. En quienes no se debe de hacer esta técnica, siempre también hay contraindicaciones. Y dentro de las contraindicaciones hay contraindicaciones absolutas y hay relativas. Absolutas que de ninguna manera tienes que hacerlas y relativas es que podrías considerar riesgo-beneficio de hacer o no hacer. Dentro de las absolutas, la primera contraindicación es la negativa del paciente. O sea, el paciente viene y te dice, no quiero que me pinches porque tengo un mal antecedente, que la anterior vez que me han pinchado me ha dolido la espalda, he estado despierta, no quiero ver, no me gusta ver la sangre, no quiero escuchar conversaciones, o sea, son cosas que pueden indicar los pacientes y que al final dicen, no quiero. Si no quiere, no se hace. Se puede negociar, decirle, si no te hago esta técnica, mi otra opción es hacerte dormir, hacerte una general. Y la general tienes más riesgos, inclusive de no despertar, de tener alergias, de tener reacciones y hasta te puedes morir. ¿Prefieres eso? Y si le convences, que dices, te voy a hacer nomás en la espalda, te voy a hacer dormir un ratito, no te vas a acordar, no vas a ver, no vas a escuchar, y acepta,
Bueno, pasa de lo absoluto a lo que se puede hacer un relativo. Pero si aún así se niega, no se hace. Otra contraindicación absoluta es de que justamente en el área donde ibas a pinchar hay una zona de infección, una herida, un puchichi, un traumatismo que tiene una parte infecciosa. No se puede pinchar ahí porque dense cuenta de que si pinchan ahí, estarían llevando o arrastrando la infección de afuera hacia el interior de lo que es la médula espinal y están, bueno, pues ocasionando una meningitis. Entonces no se debe de hacer punciones donde hay áreas de infección. Si se corta la transmisión, nuevamente volvemos. Otra contraindicación absoluta es la hipovolemia y el choque. Si el paciente está desangrado, está con hipovolemia, está con baja presión, tampoco le puedes hacer una punción. ¿Por qué razones? Porque la propia anestesia baja la presión. En un paciente normal baja la presión. En un paciente choqueado le bajaría más todavía. Entonces no se debe de hacer con... ¿Cómo es, Daniel? ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Alguna duda? No, Puro sueño, ¿no ve? Falta poquito. Estamos en las últimas 5 diapositivas, creo. Así que un poquitín de paciencia, nada más. Solamente que no entra el resto. Ya, ya entrará. Bueno, entonces, otra razón para no hacer esta técnica que es contraindicada es justamente si es que existe un estado de hipovolemia o de choque en el paciente. Si, por ejemplo, hemos dicho que cirugías debajo del ombligo, una, traumatismos de cadera, de fémur, podrían hacerse con esta técnica siempre y cuando este paciente, por esa fractura o por ese traumatismo, no se esté choqueando, no esté hipovolémico. Accidentes de moto donde prácticamente a veces todo un pie hace un volar y por ahí se desangra, por más de que sea por debajo del ombligo, pero el paciente está con hipovolemia, no se puede eh, hacer. Otra razón para no hacer esta técnica son pacientes que tienen problemas con la coagulación. Problemas que vienen de manera endógena o congénita, como son falta de los factores de coagulación, enfermedades hemolíticas, o al final personas que estén tomando medicamentos anticoagulantes. Personas heparinizadas, personas cardíacas que toman heparina o que toman anticoagulantes, warfarina, esas personas no son candidatos para esta técnica porque la aguja, como ustedes meten a ciegas la aguja sin saber hasta dónde está yendo,
podría ser que pinche un vaso sanguíneo en su interior y ese vaso sanguíneo empiece a sangrar y como no está coagulando, está anticoagulado, se vaya formando un hematoma al interior de lo que es la columna. Personas que tienen hipertensión endocraniana, sea por tumores o por traumatismos, tampoco se debe hacer esta punción, porque prácticamente es como que a un globo de agua bien hinchado de agua le pinches para reventar. En este caso, como el líquido cefalorraquídeo está a presión por esta hipertensión endocraniana, basta que le hagas un huequito y por ese huequito va a empezar a salir el líquido cefalorraquídeo y el cerebro se puede enclavar o puedes generar un dolor de cabeza también. Si existe situaciones de bacteriemia, o sea, bacterias en la sangre, igualmente la aguja puede pinchar, puede llevar estas bacterias al interior de lo que es el sistema nervioso central y producir una meningitis. Dentro de las relativas están todas estas y se podría añadir la que habíamos hablado en la parte de la teoría, en la parte de los tatuajes. Hemos visto tatuajes que hay en la zona lumbar, tatuajes que son en forma de alitas en esa parte, o tatuajes que ocupan toda la columna, y que justamente donde tienes que pinchar está el tatuaje. Los que se han hecho tatuaje ya saben que los tatuajes tienen sustancias, tienen metales pesados, tienen metales tóxicos como son la plata, el plomo, el mercurio. Algunos dicen colorantes vegetales, pero de cualquier manera tienen sustancias químicas. Que si ustedes pinchan y siguen introduciendo la aguja, podrían llevar en la punta de la aguja estos pigmentos al interior de donde está el líquido cefalorraquídeo y producir meningitis químicas, que al laboratorio son difíciles de encontrar, porque sacan líquido cefalorraquídeo, no encuentran gérmenes, piensan que es una meningitis viral, tampoco encuentran virus. Resulta que es una meningitis química debido a un tatú que estaba justamente en esa zona. Es una contraindicación relativa porque aún así que tengan tatu, se puede hacer todavía la punción. ¿Y en qué sentido? Es lo que habíamos dicho, haciendo doble punción. Primero agarramos nuestra aguja hipodérmica y atravesamos la piel. Una vez que hemos atravesado la piel, por dentro de la aguja entra la otra aguja. ¿Cuál es el objetivo de esto? De que la agujita, la primera, la hipodérmica, ha hecho un puente, ha dejado, o sea, ha traspasado el tatuaje y se ha quedado ahí. En cambio, la otra aguja continúa ingresando más todavía hasta llegar al líquido cefalorraquídeo. O sea, la aguja de Raki ya no está pinchando la piel. Se ha creado un puente por el cual ha entrado la aguja. Si lo haríamos directamente la aguja de Raki, puede ser que en la punta se lleve el pigmento. Entonces, haciendo con esta guía, si es que se llama así, con guía, se puede evitar esas situaciones de los tatuajes. Por eso, cuando se hagan hacer su mariposa en su espalda, piénsenlo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Las relativas también involucran situaciones neurológicas. A un paciente del psiquiátrico del Pacheco no le puedes decir, quédate quietito, sentate, que te voy a pinchar la espalda, que no te va a doler, que aguantate un rato. No se le puede, porque al primer intento de sensación dolorosa que tenga, de hecho, pues nos va inclusive, podría hasta agredirnos. A esos casos es bueno primero dormirlos un ratito y una vez dormiditos le puedes pinchar y que vaya despertando mientras están ya operando. Cuando existen problemas cardiológicos
y especialmente estos cardiológicos tienen que ver con problemas valvulares, la válvula aorta o aórtica. Tampoco se puede hacer este tipo de punción porque si se acuerdan, la válvula aórtica está pues en la aorta y es la principal arteria que irriga todo el cuerpo. Si esta aorta ya está con estenosis, ya está insuficiente, no está botando una buena cantidad, no está perfundiendo los buenos órganos. Y si de paso le hacemos bajar la presión con la raquidia, va a llegar menos sangre todavía a los órganos y ahí sí puede haber infarto. Hemos dicho, cirugías largas superiores a las 3 horas no se pueden constatar. Y si los pacientes están anticoagulados con dosis bajas, como ahora está pasando con los pacientes de COVID que están con enoxaparina, que están con aspirineta, están anticoagulados y antiagregados, tienen que hacer primero un examen de tiempos de coagulación para ver si se le puede hacer. Si su INR está superior a 1.5, no se puede hacer, tienen que normalizar. ¿Cómo se normaliza? Dando vitamina K, dando protamina o transfundiendo plasma con factores de coagulación que nos ayuden a evitar el sangrado durante las cirugías. Esas serían razones para las cuales no se puede hacer como contraindicaciones. ¿Qué complicaciones encontramos en esta técnica? Ustedes saben que dentro de la anestesia, o que los anestésicos no son vitaminas, son venenos y reversibles. Y todo tiene su complicación, todo. Y todos los pacientes tienen que ser conscientes de esas complicaciones, ¿no? Las principales complicaciones que se ven son la rotura de aguja. Como hemos visto, la agujita es bien delgadita, que a veces introduciendo de manera violenta o brusca puede romperse y el pedazo se queda en la espalda. O a veces por el dolor del trabajo de parto, las señoras se tienden a echar hacia atrás de golpe cuando la aguja estaba clavada en su espalda y se dobla y se rompe. El pedazo que se queda dentro de la espalda tiene que ser sacado con una mini cirugía, que prácticamente es una cirugía de columna. Al igual que cualquier técnica de anestesia o cualquier pinchazo que ustedes realicen, siempre les han dicho antes de inyectar, aspirar, por si acaso no sale sangre o está haciendo un acceso venoso. Lo mismo tienen que hacer ustedes, tienen que aspirar y ver que no salga sangre. Si saldría sangre, están dentro de un vaso y si no se han dado cuenta y le inyectan el anestésico, van a producir un paro cardíaco porque la bupivacaína pesada es cardiotóxica y produce paros cardíacos irreversibles, no se los puedes reanimar. Y no funcionan los masajes cardíacos. Si el medicamento es tóxico, como antes era la lidocaína pesada, puedes producir radiculitis e inflamaciones de la cola de caballo. Y el paciente tiene adormecimientos en la parte interna de las piernas, se les adormece, no sienten, hasta que pasan con el tiempo a través de corticoides. Y aquí en adelante vienen 4 complicaciones: la hipotensión, las náuseas, los vómitos, la bradicardia y la insuficiencia, que son las más peligrosas. Y aquí es donde actúa el anestesiólogo. Como se les puede haber dicho, pinchar la espalda, cualquiera podría hacerlo. Basta que tenga un poquito de práctica y de decisión, se va a animar a pinchar. Pero controlar estos 4 problemas ya no es para cualquiera. Aquí el cirujano le vale bledo lo que pasa con el paciente, porque ustedes saben que hasta cadáveres opera y sigue operando, pero la anestesia subaracnoidea produce hipotensión, produce náuseas, vómitos, produce bradicardia y produce insuficiencia respiratoria. Estas 3 cosas produce la anestesia. En cualquier paciente, en sanos, en enfermos, produce. Lo que tiene que hacer el anestesiólogo es impedir que se manifiesten de manera brusca. Sabemos que va a hipotensar, pero no debemos de permitir que esa hipotensión sea marcada.
Podemos permitir que baje un poco la presión basal del paciente, hasta un 10% más o menos. De un 10 a un 20% hay que hacer algo, y ese algo es darles líquidos. Y si pasa del 20%, ya hay que utilizar drogas que aumenten la presión, como vasoconstrictor. El paciente está echado con la boca hacia arriba, y si se vomita, y si le da náuseas, y no estás ahí cerca, se puede broncoaspirar. Y se broncoaspira, hasta ahí nomás llegaste. Eh, Hay que evitar que baje la presión, porque la presión es una de las razones para que te den náuseas y vómitos. Si tu bloqueo espinal es muy alto, que lo has dejado cabeza abajo mucho tiempo, va a producir bradicardia. Y esta bradicardia puede ser fatal también. Es una combinación de hipotensión más bradicardia que puede ser fatal. Y también te puede paralizar tus nervios, claro, los nervios de los músculos respiratorios, de los intercostales. Si se paralizan estos nervios, ya no puedes respirar con facilidad. El único músculo que estaría trabajando sería tu diafragma. Tendrías una respiración medio diafragmática y con dificultad de expandir el tórax porque tus músculos torácicos no te van a responder. Y lo último sería el narraqui total, donde el anestésico llega hasta prácticamente el cuello y la cabeza, y desde ahí hacia abajo está anestesiado. Inclusive los brazos del paciente están anestesiados. No pasa muy seguido, pero son complicaciones que pueden estar presentes. Esas son complicaciones tempranas. Ya casi entrando a lo último, existen complicaciones inmediatas que pasan hasta el segundo día. Dentro de ellas, la principal complicación que es pregunta es la cefalea postpunción dural. Esta cefalea tiene características, y esas características tienen que saberlas diferenciar. A todos nos puede doler la cabeza. Todos tenemos migrañas, todos tenemos dolores de cabeza ocasionales, y justamente te duele la cabeza después de que te pinchan la espalda. Entonces, lo primero que dicen es asociar este dolor de cabeza con la anestesia. Lo primero que nos echan la culpa. Pero hay que saber diferenciar si corresponde o no corresponde. ¿Qué características tiene este dolor de cabeza? Primero, que aparece al segundo día después de la punción. Si te duele tu cabeza después de que has salido del quirófano, no es cefalea postpunción. Si te dolía antes del quirófano, no es cefalea postpunción. Te tiene que aparecer 2 días después de la punción. ¿Qué otra característica tiene este dolor? Este dolor empeora cuando estás sentado o de pie. Si el paciente que está echadito en su cama decide levantarse para ir al baño, le va a doler la cabeza. Si vuelve a su cama y se echa, se pasa el dolor de cabeza, así como automáticamente. Si se vuelve a sentar, le vuelve a doler. Es un dolor postural. Además, este dolor va a la zona occipital, la parte trasera en la nuca. En esa zona también está el centro de la visión. Este dolor podría estar acompañado de una visión borrosa o una visión doble. Estas 3 características son específicas de este dolor de cabeza, especialmente si empeora cuando está de pie y mejora cuando está echado. El tratamiento de este dolor es justamente en base a eso. Si le duele cuando está parado, tiene que echarse, tiene que hacer reposo y estar echadito por unos 3 a 5 días. Hay que darle bastante hidratación y analgésicos no opioides como dipirona, paracetamol, ketorolaco. También puede haber complicaciones de que esa hipotensión que se manifestó durante la cirugía va a seguir manifestándose. Por un buen tiempito más va a haber hipotensión. La anestesia puede ser ascendente, mientras esto, por ejemplo, pasa en procedimientos cortitos. Una luxación de cadera es bien dolorosa manipular. Entonces necesita sí o sí anestesia para reducir la luxación.
Le puedes hacer una raqui que te dura 3 horas o hasta 3 horas. Viene el traumatólogo, de un solo jalón lo coloca el fémur en su lugar. Ni 5 minutos dura la maniobra de reducir la fractura a la luxación de cadera. Entonces, de las 3 horas menos 5, tienes 2 horas 55 de anestesia. ¿Qué vas a hacer? Tiene que estar en recuperación ese tiempo. No por lo que el paciente ya está reducido, se vaya a su sala. Porque, ¿qué pasa cuando se va a su cama? En su cama termina de anestesiarse. Y en su cama puede ver las complicaciones. Puede haber retención urinaria. El globo vesical se te hincha, se te retiene y como estás anestesiado del ombligo para abajo, no tienes la sensación de ir al baño y no te duele la vejiga. Cuando destapan las tapas, ahí te das cuenta que tu vejiga está un globo grande a punto de reventar y que no tienes ni sensación de ir al baño, todavía por el defecto de la anestesia. Y el dolor de espalda baja, que ya es una complicación que ha entrado dentro de los mitos, porque este dolor sí existía cuando las punciones eran con esas agujas metálicas gruesas que hemos visto, y varias punciones. Además, ahora con las agujas delgaditas, esto se ha minimizado. Pero también hay que considerar de que este dolor de espalda se quejan especialmente las mujeres embarazadas, pero a este dolor de espalda ellas no consideran que el útero grávido en los últimos meses de la gestación hace que la columna se desvíe. El peso del útero hacia adelante hace que tu zona lumbar se curve más y te duela la espalda por el embarazo, no por la punción. Y después del embarazo, después de la cesárea, hasta que tu columna vuelva a la posición normal, sigue doliendo la espalda. Entonces, eso pueden asociar a algunas personas. Por culpa de la anestesia, porque te han pinchado la espalda, te sigue doliendo. Sin embargo, no es esa la todo. Y la última diapositiva son complicaciones que te pasan hasta años después de la función. Si has lesionado nervios periféricos, estos toman su buen tiempo en recuperarse. Puede haber inclusive, por mala técnica, punciones directas a la médula espinal y por ende lesiones ya permanentes. Si has pinchado un vaso sanguíneo, este vasito sanguíneo puede seguir desangrándose ahí adentro y forma un hematoma, que necesariamente tienes que sacarlo con cirugía. Y si no has tenido los buenos cuidados con la limpieza o con los tatuajes, puedes producir meningitis sépticas o asépticas. Y eso sería el tema. Ahora aquí yo quiero estar aquí. ¿Algunos de ustedes ha sido sometido a este tipo de anestesia? ¿Ninguno? ¿Quiénes son candidatos? Madeleine, Edith, Carla, ni cesárea. Bueno, yo sí que sé que van a hacer de aquí a un tiempazo todavía. Porque aparte no creo que vaya. Eso siempre dicen Madeleine, yo no, pero después caseritos se vuelven. Como recomendación, hemos dicho que las anestesias, todas tienen complicaciones. Todas. Por más simple que parezca, por más que todos los días hayan cesáreas, sigan naciendo, todas se someten a procedimientos sabiendo que tienen complicaciones. Pueden ser complicaciones que no sean tan frecuentes, pero están ahí latentes. Es obligación de todos los pacientes que conozcan a su médico anestesiólogo. Es obligación. Lo que pasa es de que cuando ustedes tienen un diagnóstico quirúrgico, lo primero que hacen es investigar por internet, por pares, por parientes, por docentes, por todo el mundo, preguntan cuál es el mejor cirujano. Si les duele su hipocondrio derecho, van a decir que su vesícula, después de la ecografía sale que tienen un cálculo y que les está doliendo y van a ir a buscar a un cirujano.
Dentro de los cirujanos van a descartar los que hacen la cirugía abierta, van a preferir buscar a un endoscopista, un laparoscopista, y van a llegar a un nombre. El doctor Tantos hace la mejor laparoscopía, en 30 minutos ya estás, apenas 2 huequitos te deja, o uno por nivel del ombligo y nada más, no tienes ni cicatriz, no tienes nada. Ese es su criterio de la mayor parte de las personas de buscar un profesional que les atienda. Si alguien les dice que le van a hacer un tajo en su costado y que va a quedar una cicatriz en forma de 100 pies, nadie va a ir a ese ahí, a no ser que sea de muy emergencia. Pero no todos van a buscar a su anestesiólogo, casi nadie. Todos se van a entrar dentro del equipo. Si el doctor Tantos trabaja con el tal doctor, bueno, ni modo, pues que él sea. Ustedes como paciente tienen la obligación de exigir qué les va a hacer su anestesiólogo y mínimamente pedir una entrevista. Su valoración preanestésica tiene que ser. No se olviden de eso cuando les toque, hablen con él, pregúntenle cuáles son las indicaciones, contraindicaciones, cuéntenle sus secretos, si tienen alergias, si tienen miedo, si tienen algún problema cardíaco, renal, lo que sea, o problemas de adicción también, porque no todos somos adictos a algo, ¿no ve? Entonces, quizás ocultamos de la familia, pero en ese momento es hora de que salga, porque lo que oculten les perjudica a ustedes mismos. Si tienen alguna pregunta, si fueran ustedes pacientes ahora, hoy día, para una cirugía de más rato o mañana, ¿qué preguntarían con respecto a la anestesia subaracnoidea? La peor complicación que podría pasar, doctor. ¿Qué cosa? La peor complicación que podría pasar o suceder. Las 4 complicaciones que pueden pasarte son las que hemos mencionado. Que te hipotenses, que te bradicardices, que esas dos cosas se junten, bradicardia más hipotensión, que la anestesia sea alta y que tengas de insuficiencia respiratoria y ambos te lleguen al paro cardíaco. Como problemas de la anestesia estamos hablando. Como problemas de la cirugía, el cirujano te explicará, ¿no? Que te puedes desangrar, su mala puntería se lo ha llevado a la aorta, te empiezas a desangrar y es una complicación ya quirúrgica. De la nuestra sería las 4 cosas: hipotensión, bradicardia, insuficiencia respiratoria, náuseas, vómitos y reacciones alérgicas, pero ya a los coadyuvantes, ¿no? A la dipirona, a antibióticos que se van a colocar junto con la anestesia. Johnny. Doctor, digamos, si yo tuviera una cirugía, digamos, que duraría 3 horas y sabiendo que la epidural se puede aumentar, digamos, la dosis, y ¿cuál sería, digamos, que tendría mayor complicación, la subdural o la epidural, doctor? Buena pregunta. La primera técnica que apareció fue la subaracnoidea, la que hemos hablado ahora. Pero era la que más complicaciones daba. Se hipotensaban, se bradicardizaban, al final daba dolor de cabeza y era un colerón para todos. Y se dejó de hacer. Y después la peridural ha sido la que más se ha utilizado. Y eso, generaciones pasadas son periduralistas excelencia, meten la aguja a ciegas prácticamente. Pero en la última década, un poquito más, ha vuelto la subaracnoidea y está como primera elección y ha dejado a la peridural en segunda. Y ha quedado que la peridural ya no se la debe de hacer como técnica única, que la peridural se la tiene que hacer siempre en combinación a otra técnica. Peridural más raquidia, peridural más sedación, peridural más general, se puede hacer, pero peridural pura, a excepción del trabajo de parto,
ya no se debe de hacer. ¿Cuál es más complicada de hacer? Técnicamente más difícil de hacer es la peridural. Técnicamente, es aguja gruesa, tienes que infiltrar, pasar la manguerita, fijar la manguerita, o sea, es más complicado. Técnicamente es más fácil la subaracnoidea. Las complicaciones inmediatas de hipotensión, bradicardia y esas cosas aparecen con la subaracnoidea de manera rápida, violenta, como decía en el video. Así que inyectas y ya empieza a actuar. En cambio, la peridural te da un tiempo de actuar hasta de media hora. De a poquito empieza a radicalizar, de a poco empieza a hipotenciar. O sea, te da tiempo de reaccionar. En cambio, la subaracnoidea es más rápido. Por eso tienes que tener todos los medicamentos a mano. La hipotensión y la bradicardia aparecen casi inmediatamente, entonces tienes que dar volumen y usar vasopresores para que te evite esa situación. Es más cuidado tener con la subaracnoidea que con la peridural. Eso sería. Gracias, doctor. Edith, Carla, Gabriel, Franklin, Daniel, Dimar, ¿son ustedes pacientes? Pregunten o ya no tienen miedo a nada. En primer lugar, yo no le haría regional. En primer lugar. Segundo, depende qué cirugía va a hacer, porque si esa cirugía está por encima del dermatoma del 10, igual tampoco le haría. Y en tercer lugar, siempre hay una disputa legal entre lo que es el anestesiólogo y el cirujano. Por ejemplo, hernias de disco que parecen tan fáciles y que sean hernias de disco lumbares, inclusive que están por debajo del ombligo, se podrían hacer con anestesia subaracnoidea, pero no la hacemos. ¿Por qué? Porque hay una disputa legal. Si la cirugía sale bien, todo está perfecto. Pero si la cirugía sale mal con alguna deficiencia, nada que no se ha esperado, el cirujano de seguro va a decir, es porque la punción del anestesiólogo ha llegado a pinchar su raíz nerviosa y por eso yo he operado bien y la secuela es por culpa de la anestesia. Siempre pasa esas cosas. Entonces, para evitar esa situación, yo prefiero dormirlo y que si existe alguna complicación va a ser directamente del cirujano. Entonces, ahora problemas meningios, nerviosos, como los que acabas de mencionar, mejor ni te metas con la columna, hazle otra técnica. Ajá. Son tres las causas de una anestesia raquídea fallida. Son tres causas. La primera causa es la técnica de entrada. O sea, técnicamente has hecho mal. Tu aguja se ha movido, has colocado la anestésica en otro lugar, no ha sido tan fácil la punción. Técnicamente es la primera razón. La segunda razón es el medicamento, que puede ser vencido, puede ser trucho, puede ser marca patito, o su lote ha vencido, está caducado, alguna cuestión que venga del medicamento. A veces los solean bastantes en lo que transportan y se arruinan. Y la tercera causa que falla es inherente al paciente.
El paciente puede ser que tenga una espalda chueca, el paciente puede ser que tenga un problema de difícil acceso a tu aguja, atrofias del canal medular, donde apenas un poquitito de espacio tienes y no puedes obtener líquido cefalorraquídeo de manera adecuada. Y hay una cierta resistencia igual del cuerpo a los anestésicos locales. Y eso se sabe con una simple pregunta. Bien que has hecho esta pregunta. Yo te voy a preguntar, para tu cesárea, si cuando vos has ido al dentista alguna vez y necesitabas un tratamiento de conductos o necesitabas que te extraigan una pieza, te han pinchado. Y después de que te han pinchado, viene y te sigue doliendo. Entonces, va a necesitar una yapita. Te vuelven a pinchar y recién más o menos agarra y a veces ni siquiera agarra. También te voy a preguntar si tú eres un fanático de masticar hoja de coca. Si me dices que sí, puede ser que tengas tolerancia a la coca, a la cocaína y al alido o a la bupivacaína, que son derivados de la coca. Puede ser. Entonces, me dices, me han pinchado para sacar mi diente y me ha dolido y ha necesitado pincharme otra vez hasta que se adormezca. Eso mismo te puede pasar en la espalda. Y se les pregunta, o se les dice, como esa vez que te han hecho aquí, has necesitado una yapita, puede ser que necesites una doble punción. Te vamos a pinchar la espalda y más o menos o nada agarrado, te tenemos que volver a pinchar. Y si en la segunda no agarra nada, ya pues viene la general nomás. Doctor, tengo una preguntita. Algo similar me pasó a mí en el dentista. El primer día que me pusieron anestesia, con la primera dosis, sí estuve anestesiada y solo me aumentaron un poquito más. El segundo día me pusieron como 4 dosis porque ahí no, ya tenía sensibilidad aún. Y eso ya sería por mala técnica o ya es que yo tengo resistencia. Bueno, otra cosa que también no consideran los dentistas, y eso es por apurados, si tienes un proceso inflamatorio, porque estaba hinchada tu muela o te estaba doliendo bastante, el pH de la herida neutraliza al pH del anestésico y le quita sus propiedades. Por eso también les dicen, a ver, si tienes una herida y quieres hacer anestesia local, no va a agarrar porque la infección con su pH alterado neutraliza a lo que es el anestésico. Las heridas son ácidas y el anestésico es alcalino. Entonces se neutralizan y no funciona el anestésico. Si quieren hacer eso, tienen que pinchar un poquito lejos de la herida o de la infección en una zona más o menos sana y desde ahí que anestesia toda esa zona. En el caso del dentista a veces pasa, muchos de ellos te dicen, no te puedo curar hoy día, tomate estos antiinflamatorios y volver de aquí en los 2 o 3 días y te vamos a extraer lo que sea. Han tomado su precaución. Pero otros, no pasa nada, ahorita mismo te lo saco, te lo curo y te pinchan y no hagas. Eso puede pasar. No sé si te dolía con más antes, si estaba infectado tu diente o algo, pues sería. Pero no estaba inflamado, es más, no tenía ni dolor ni nada, solo fue que me hice una revisión y encontraron caries que era profunda y me hicieron un conducto, pero no tenía dolor, no estaba inflamado ni nada. Esa es entonces técnica nomás así, ya pelado. Dimar, nada. Cuando te operen de tu fimosis. Edith, tampoco.
¿No hay preguntas? Tenemos 2 minutos de preguntas. Nada. Gabriel. Bueno, ya se nota el sueño. Vayan a descansar. De premio, porque estamos 2 horas y más. Mañana están de libre. Doctor, una última pregunta. La punción se podría hacer de forma lateral, es decir, interlaminar. No se llama así, laminar, se llama paravertebral. Al lado de la, sí se puede hacer. Y esa es otra técnica que se hace, ¿no? Cuando, eso se hace en los adultos mayores, en los ancianitos. Como ustedes saben, en una persona normal joven, entre vértebra y vértebra hay un disco vertebral, que es como su almohadita. Pero con el adulto ese disco desaparece y las vértebras están una encima de otra. Y ya no hay ese espacio por donde puede entrar la aguja. Pero si le apuntas de lateral, es como le ha dicho, eh, hay un espacio por donde puede entrar la aguja de manera lateral. El abordaje paravertebral se llama. Más doloroso inclusive, porque se pincha el músculo que está por la espalda y te duele. Ese necesita anestesia local sí o sí. Porque en la línea media, en los planos que atraviesa la aguja que hemos visto, no hay, en ninguna parte se menciona músculo. En cambio, en la paravertebral sí tiene que pinchar músculo y el músculo se contrae cuando le pinchas e impide que avance la aguja. Bueno, si quieren preguntar más, se desconectan o si no, nos vemos. Creo que nos vemos. Bueno, bye, bye. Sí, sí, hasta otro día. Doctor, Hello. Chao.